considerando 4%. A ver, José, tomando en cuenta este último, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuál es la dirección del cambio en la primera variable, volumen de ventas? Reitero, de 2% se está incrementando a 4% el descuento. ¿Cuál sería el efecto? La primera variable. Sería una flexibilidad, licenciado, que va a pagar en más días. No me está entendiendo absolutamente nada, ¿no? Primero que no hemos hablado de ampliar el número de días refiriéndome al pago. No estamos hablando de eso. En el ejemplo está considerando que inicialmente el descuento que se ofrecía a los clientes era del 2% y ese descuento se está incrementando del 2 al 4%. Ese incremento en el descuento, ¿qué efecto genera en la primera variable? ¿Qué efecto genera en la primera variable? A ver. Que va a aumentar el volumen de ventas, licenciado. ¿Por qué? Porque el porcentaje de descuento está aumentando al 4%, ya no es al 2%. Licenciado. ¿Será simplemente por eso? ¿Será simplemente por eso? La pregunta es esa. Sería por la venta por el volumen de producción también, licenciado, se daría porque están produciendo más. Por eso sería también el factor, licenciado. José, pero estamos, como se dice comúnmente, en otro colectivo. Estamos en otro colectivo, José. No lo has visto siquiera. Eric. Buenas noches, licenciado. En este caso, las ventas, a lo que yo tengo entendido, las ventas aumentaría por el simple hecho de la razón de que, a ver, un ejemplo, supongamos que yo tengo 10 bolivianos, quiero comprar algún producto, digamos, ¿no? Y me dan el 2% de descuento. En todo caso, lo compraría con 9 bolivianos y algo más, ¿no? Pero si tengo el 4%, en este caso, tendría más disponibilidad a comprar una mayor cantidad con un porcentaje de descuento. O sea, en este caso aprovecharía, digamos, ¿no? Pero en este caso sería en aumento por el simple hecho de que tenemos un descuento mayor, licenciado, algo así. Pero claro, justamente ese es el hecho. En otras palabras, la oferta que vaya a hacer la empresa ¿es o no es atractivo desde el punto de vista del cliente, del que va a comprar a crédito? Claro que es atractivo, pues. Sí, licenciado. ¿No es cierto? Por esa razón, y lo vamos a bloquear, por favor. Por esa razón, el volumen de ventas aumenta. Y si aumenta el volumen de ventas, aumenta el ingreso. Y ustedes deben recordar que para maximizar utilidad, maximizar rentabilidad, decíamos, o incrementas ingreso o reduces costo. Y aquí estamos hablando del aumento de un ingreso. Por tanto, ¿cuál va a ser el efecto en las utilidades? Va a haber un incremento, pues, o sea, va a ser positivo, en otras palabras. ¿Sí? A ver. Jerónimo María. Jerónimo María. Jerónimo María. No está. Aranda Guara. Buenas noches, licenciado. A ver, Guara. ¿Cuál sería el efecto sobre la inversión en cuentas por cobrar? Refiriéndonos a ese incremento en el descuento del 2 al 4%. Con un incremento de 2 al 4%, ¿verdad? Sí. Sería
tendría una dirección del cambio en aumento y un ¿Por efecto qué? negativo. ¿Por qué? Pero a ver, ¿por qué habría un aumento en la inversión en cuentas por cobrar? Refiriéndome, y usted lo ha dicho, la dirección del cambio. ¿Por qué hay un aumento? Porque estaría entre el rango que dice, si pagamos, como dice, de 2 a 4% va a aumentar, ¿verdad? Entonces, si va a pagar en cuentas por cobrar eh, entre los 10 días, va a ser un 4% porque está aumentando de 2 a 4, ¿verdad? Antes de los 30, ¿cómo es? A ver. En la primera variable, Guara, hemos indicado que hay un Sí, aumento en el volumen de ventas porque es atractivo, ¿no?, tener más descuentos. O sea, en otras palabras, él o los clientes quieren aprovechar de tener un mayor descuento. O sí, sea, ¿qué significa eso? Que hay mayor volumen de ventas. mayor volumen de ventas. Pero al mismo tiempo, si hay mayores ventas al crédito, hay más inversión en cuentas por cobrar, hay más saldo, en otras palabras, en cuentas por cobrar. Por eso se considera un aumento. Pero ¿cuál es el efecto en las utilidades? A ver, Guara. El ¿Cuál es el efecto en las efecto en las utilidades, utilidades? yo creo que va a ser ni negativo, licenciado. ¿Por qué pero negativo? ¿Por Va a qué? ser negativo porque vamos a tener más cuentas por cobrar, y esto va a ser a largo plazo, digamos. No vamos a tener un retorno rápido. A ver, nuevamente vamos a enfocar Claro, el incremento en el descuento del 2 al 4%. está bien, licenciado. O sea, si a mí me ofertan que en lugar del 2% voy a ser acreedor de un 4%, ¿qué hago? Digo yo, voy corriendo a pagar mi deuda. Voy corriendo a pagar mi deuda. Ya sé. Entonces, ¿qué ha de generar eso? Una disminución en la inversión en cuentas por cobrar. O sea, el costo es menos y a menos costo hay más utilidad. O sea, la utilidad es positiva, pues. Sí, La perdón, utilidad es licenciado. positiva, pero tomando en cuenta esos argumentos y respecto a la tercera variable, lo más probable es que las cuentas incobrables disminuyan por ese mismo hecho de que el cliente está siendo inducido a pagar cuanto antes. Ha de disminuir Ya son las los gastos utilidades por deudas incobrables. Entonces, a menor gasto, más utilidad. O sea, la utilidad es positivo. positivas. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo, Guara? Sí, licenciado. Ahora, lo que hemos analizado anteriormente y tomando en cuenta la parte literal o la parte teórica, nos vamos a referir a un ejemplo práctico que nos permite entender lo que ya dijimos anteriormente. ¿Vean? El ejemplo práctico considera lo siguiente. La compañía D, un fabricante de herramientas de torno, vende en la actualidad un producto en bolivianos 10. O sea, ese es el precio de venta por cada unidad. Las ventas, todas a crédito, del año pasado fueron de 60.000 unidades. El costo variable por unidad es de bolivianos 6 y los costos fijos totales de la empresa son de bolivianos 120.000. A ver, Joel Chambi está con falta. Choque Fabiola
Está con falta. Choque Wilson. Choque Buenas noches, Wilson. licenciado. ¿Cómo está Wilson? A ver. Primero, ¿qué debemos entender por costo fijo? ¿Qué es el costo fijo, en otras palabras? Wilson. Bueno, licenciado, los costos fijos son aquellos gastos, se podría decir, que como ser la materia prima, tal vez, licenciado. Simplemente daremos a conocer el concepto básico de lo que debemos entender por un costo fijo. Bueno, A ver. licenciado. Porque esto tenemos que entenderlo, pues, para desarrollar el ejercicio. Tiene que estar totalmente claro a qué nos referimos cuando hablamos de costo fijo y a qué nos referimos cuando hablamos de costo variable. Empezaremos por los costos fijos, digo yo. Un ratito, Elvis, por favor. ¿Qué dice Wilson? A ver, decía anteriormente que cuando yo hago una pregunta, si la respuesta es positiva, anoto un punto a favor del estudiante. Y si la respuesta es negativa, también anoto como respuesta negativa. En el caso de Wilson, a todas las preguntas que hice anteriormente son respuestas negativas. Y en determinado momento yo tomo en cuenta este aspecto, por si acaso, y tengo anotado absolutamente todo, Wilson. No está leyendo, no está leyendo. ¿Sí? Choque Jorge. Choque Jorge. No. Cortés Eli. Presente, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está Eli? A ver, costo fijo. ¿Qué dice? A ver. A lo que entiendo, dice, es una organización o empresa donde... ¿Perdón? ¿Qué dijo? Una organización o empresa. No. A ver, no. A ver, estamos hablando de costo fijo y usted me está hablando de una empresa. No puede, no. Pero está totalmente alejado de la realidad de lo que estamos preguntando. ¿No? Dice, A ver, Callejas, a ver qué dice. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está Elvis? Buenas noches, licenciado. Lo que yo entiendo costo por fijo es aquel gasto que no cambia y que está en función del tiempo. Ahí está. Así de sencillito. No cambia, no varía, es constante y está en función del tiempo. Entonces, en función de ese concepto básico, digo yo, a ver, aplique un ejemplo a lo que ha dicho Elvis. Un ejemplo podría ser tal vez que una empresa puede pagar el alquiler de algún almacén Ahí está. y cada mes va a pagar el mismo. Ya. El alquiler está en función del tiempo. Pasa el mes y hay que pagar alquileres. Y eso va a ser constante todos los meses. Independientemente de que se haya producido o no se haya producido, la empresa asume el costo fijo. Entonces, estos 120,000 que se incluyen en el ejercicio, se va a mantener en 120,000 si se venden más unidades o menos unidades. Y ahí está la aplicación de lo que debemos entender por costo fijo. Valeria Pérez. Buenas noches, licenciado. A ver, Valeria, costo variable. El costo variable son
costos que varían de acuerdo al volumen de producción. Ahí está. ¿No es cierto? Estamos hablando del costo variable en el total. Varía en función de la producción. Así de clarito. Un ejemplo, ¿eh? ¿Puede ser el pago de los servicios básicos de una empresa? A ver, me voy a referir específicamente a la energía eléctrica. ¿Será en una industria, la energía eléctrica será considerado como un costo variable? Porque los servicios básicos, de un modo general, son considerados como costos mixtos. ¿Por qué? Porque las industrias, las fábricas, tienen la obligación de tener instalado lo que se llama un trifásico. Es un aparato, un equipo, me parece. Técnicamente lo denominan un trifásico. Y la instalación de ese trifásico necesariamente considera contemplar en un contrato cuántos kilowatts va a utilizar y cuánto ha de pagar por ese número de kilowatts. Yo digo, 100 kilowatts hora, por los cuales se pagarían 5.000. Se utilice o no se utilice esos 100 kilowatts, la empresa tiene, la empresa tiene la obligación de pagar los 5.000. Hasta ahí estamos hablando de un costo fijo. Pero si sobrepasa la utilización de esos 100 kilowatts a 120, esos 20 adicionales se convierten en costos variables. Entonces, los servicios básicos, en otros términos, son considerados como costos mixtos, porque tienen una parte fija y otra parte variable. Ahora, en el ejemplo, estamos considerando un costo variable de 6, que es muy distinto el costo variable por cada unidad si esto comparamos con el costo variable total. No es lo mismo. No es lo mismo. Además, en la información indica lo siguiente. La empresa considera una relajación de los estándares de crédito que se espera de, como resultado, lo siguiente. Un aumento del 5% de las ventas unitarias a 63.000 unidades. Un incremento del periodo promedio de cobro de 30 días del nivel actual a 45 días. Un aumento de los gastos por deudas incobrables del 1% de las ventas, nivel actual a 2%. El rendimiento requerido de la empresa de inversiones de riesgo similar, que es el costo de oportunidad por la inmovilización de fondos de cuentas por cobrar, es del 15%. En el análisis que hacíamos anteriormente, nos hemos referido a 3 variables. Volumen de ventas, inversión en cuentas por cobrar y gastos por cuentas incobrables. Y eso es lo que vamos a considerar en el presente ejercicio práctico, en el presente ejemplo práctico. El periodo promedio de cobro. Sí, Claudia. Adelante, Claudia. Licenciado, buenas noches. Disculpe la pregunta, pero en la última parte donde dice requerimiento, el rendimiento de requerimiento, esa parte no lo entiendo bien, licenciado. ¿Es que nos cobra, en nuestras cuentas por cobrar sería el 15% más? ¿O cómo sería, licenciado? Ya, a ver. En el desarrollo de la parte práctica vamos a explicar a qué se refiere este 15%. Ya está bien. Lo que ustedes seguramente han conocido en proyectos o en alguna otra materia como el costo de oportunidad, ¿no? Rendimiento o costo de oportunidad, estamos hablando casi de lo mismo. Y vamos a ver en qué aplicamos esto. ¿Ya? Entonces, decía que el periodo promedio de cobro de 30 días se incrementa a 45 días. Y cuando hablamos del periodo promedio de cobro, en otros términos, estamos hablando del segundo componente del ciclo de operación, ¿se acuerdan? Que considera desde las ventas a créditos hasta el cobro de esas cuentas por cobrar. Inicialmente consideraba 30 días, se está incrementando a 45 días.
¿Qué genera este incremento en el periodo promedio de cobro? Que se incremente el volumen de ventas en un 5%. ¿Cuántas unidades se consideraban anteriormente? Y reitero, para entenderlo esto, todos deben tener el material a la mano, porque si no, no me van a entender. ¿No? 60.000 unidades en el nivel actual. Con esta relajación o flexibilización en el periodo promedio de cobro, se prevé o la propuesta considera un incremento del volumen de ventas en un 5%. ¿Sobre cuánto? Sobre 60.000 unidades. 6 por 5, 30. 3.000 unidades adicionales. Entonces, la propuesta considera 63.000 unidades. ¿Sí? Ahora, hemos hablado o nos hemos referido a la segunda variable que tiene que ver con la inversión en cuentas por cobrar. Si se incrementa el volumen de ventas, es lógico pensar que se incremente el volumen de ventas, de la misma manera se van a incrementar la inversión en cuentas por cobrar, o sea, aumenta el saldo en cuentas por cobrar, pues. Pero veremos los efectos que genera la información que estoy leyendo o estoy considerando. Y en la tercera variable se indica que del 1% se va a incrementar al 2%, la previsión o los gastos por cuentas incobrables. A ver. Cuando no se vende el inventario, dijimos que ese hecho genera una inmovilización en la inversión. ¿No es cierto? Estás inmovilizando inversión, digo yo. Ahora, no hay venta del inventario. La empresa toma la decisión de vender a crédito. Del activo realizable lo estás trasladando al activo exigible, cuentas por cobrar. Esa operación de la venta a crédito, si bien inicialmente estaba inmovilizado la inversión en inventarios, ahora lo estás transfiriendo a cuentas por cobrar. Y ahí tiene que funcionar el departamento de cobranzas. Tiene que funcionar el departamento de cobranzas. ¿Sí? Y si no funciona esto, la pregunta es, ¿habrá sido una buena decisión? No creo. No creo. ¿No es cierto? Entonces, tomaremos en cuenta estos datos que tenemos en este ejemplo para ver si lo que se está proponiendo genera un resultado positivo o genera un resultado negativo. Porque si el resultado es positivo, se aplica la propuesta, pero si el resultado es negativo, simplemente no se aplica la propuesta. Simplemente no se aplica la propuesta. ¿Sí? A ver. Empezaremos por considerar la primera variable respecto al volumen de ventas. El incremento, un momentito. El incremento en el volumen de ventas necesariamente genera un ingreso adicional. Y eso lo hemos mencionado anteriormente. ¿En cuánto se incrementa ese volumen de ventas? En 3.000 unidades adicionales. Y tenemos que cuantificar en bolivianos cuánto de ingreso genera
esas 3.000 unidades adicionales. Y para esto debemos considerar lo que se llama el margen de contribución por cada unidad, ¿no? Y ese margen de contribución unitario o por cada unidad es igual al precio de venta menos el costo variable. Y aquí entra justamente lo que decíamos respecto al costo fijo. Aquí hay un incremento de un 5% sobre 60.000 unidades. Hay un incremento de 3.000 unidades. Y el costo fijo se va a mantener en 120.000. No ha de cambiar, en otras palabras. Y eso lo dijeron ustedes. Pero sí genera un ingreso adicional. Primero determino el margen de contribución por unidad, el margen de contribución por unidad. Precio de venta 10 menos costo variable 6, 4. 4 corresponde al margen de contribución por unidad. Si eso multiplicamos por las unidades adicionales vendidas, lo que se está proponiendo, estaríamos generando un ingreso adicional de 12.000 bolivianos. Estaríamos generando un ingreso adicional de 12.000 bolivianos. Primera variable. Segunda variable, respecto a la inversión en cuentas por cobrar. Decíamos, el mantener un tiempo determinado en cuentas por cobrar inmoviliza inversión y eso significa asumir un costo por el tiempo, ¿no?, de que la empresa no cobra o no convierte las cuentas por cobrar en efectivo. Eso significa calcular el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. ¿Sí? Significa calcular el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar aquí una fórmula. Y esto, reitero, lo tienen en el tema. La inversión promedio en cuentas por cobrar. Esa inversión promedio en cuentas por cobrar considera en el numerador el costo variable total de ventas anuales a crédito, aquí falta eso, ¿sí?, sobre la rotación de cuentas por cobrar. Sobre la rotación de cuentas por cobrar. ¿Y a qué es igual la rotación de cuentas por cobrar? Que lo hemos visto en el segundo tema, cuando hablamos de análisis financiero, hemos visto en el anterior tema, cuando hemos hablado de administración de efectivo. Entonces, para explicar, aplicando esta fórmula, primero voy a considerar la propuesta, que lo vamos a denominar plan propuesto, y voy a reemplazar en esta fórmula costo variable total de ventas anuales a crédito. Con la propuesta, ¿cuántas unidades se piensa vender? 63.000 unidades. Anteriormente se tenía 60.000 más el 5%, 3.000, 63.000. Si estamos hablando del costo variable total, el costo variable por unidad es 6. 63.000 por 6, 378.000. En el denominador, para calcular la rotación de cuentas por cobrar, estamos considerando 365 días. Sobre el periodo promedio de cobro, ¿cuántos días considera el periodo promedio de cobro en el plan propuesto? 45 días. Y eso tenemos en la información. El resultado en el denominador, 8,1. 8,1. Con una maquinita llegamos a establecer que en el plan propuesto la inversión promedio considera 46.666.67. En un procedimiento similar, en el plan presente, se tenía 60.000 unidades
por 6, que es el costo variable por cada unidad, eso es igual a 360.000. En el denominador 365 sobre 30, que era el periodo promedio de cobro. Eso es igual a 12,2. Este resultado asciende a 29.508.20. Entonces, si llegamos a establecer una diferencia entre la inversión promedio en el plan propuesto menos la inversión promedio en el plan presente, o sea, me refiero a esta diferencia, que es igual a 17.158,47, a esta diferencia lo vamos a denominar inversión marginal en cuentas por cobrar o inversión adicional en cuentas por cobrar. ¿Por qué hay una inversión adicional? Porque se está aumentando el volumen de ventas. Y para determinar cuál es el costo implícito en esa operación, aplicamos el rendimiento requerido sobre esta inversión, en cuentas por cobrar. Eso nos ha de permitir calcular el costo. Y ese rendimiento requerido, o costo de oportunidad, como se llama, 15%, ese costo entonces asciende a 2.573.77. Entonces, si bien está generando un ingreso adicional producto del incremento en el volumen de ventas, la empresa tiene que asumir este costo por el tiempo que signifique mantener en cuentas por cobrar, ¿no?, la propuesta que se está ofertando. Para eso aplicamos ese 15%, porque reitero, en cualquier venta a crédito hay un costo implícito en esa operación. A ver, para aclarar un poco más esto, me parece que nos hemos referido a una empresa comercial que funciona en la calle Bolívar, ¿no? Una empresa comercial que vende productos de línea blanca, si mal no recuerdo. Y cuando se está acercando fin de año, ya en el mes de septiembre, octubre, sale la oferta y dice, compre hoy y pague a partir del mes de marzo. Si yo compro en octubre, no voy a pagar octubre, noviembre, diciembre, enero, recién voy a estar pagando en marzo. ¿Es o no es tentadora esa oferta? ¿Es? Y si esa empresa comercial, por ejemplo, vende televisores, y parece que es así. A ver, digo yo, tomaremos en cuenta ese ejemplo. Posiblemente este mismo producto encontremos en el Fermín López y a un costo mucho menor. Entonces, en la oferta que hace esa empresa comercial, no está incluido este costo, digo yo. O sea, el precio en el cual te vendan no ha de ser superior respecto a lo que te ofrezcan en el Fermín López. Claro que sí. Entonces, la empresa necesariamente tiene que considerar ese costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar, ¿no? Y por último, referirnos a la tercera variable, ¿no?, a las deudas incobrables, que también genera un costo. ¿Por qué razón? Porque inicialmente en el ejemplo se consideraba 1%. 1%. Y esa deuda incobrable se incrementa al 2%. O sea, lo que anteriormente tenía la empresa, ¿sí?, era el 1% por el precio de venta, por el total del ingreso, y el total del ingreso considera el precio de venta por las unidades vendidas. 10 por 60.000 por 1%, o sea, 6.000. Pero como se está incrementando al 2%, hay que calcular considerando ese 2%. Aplicar ese 2%
al total del ingreso, incluido ese 5%, refiriéndome al volumen de ventas, o sea, 63.000 unidades por 10. Y eso es igual a 12.600. O sea, adicionalmente, ¿en cuánto se está incrementando ese costo de deudas incobrables? En la diferencia, o sea, 6.600. O sea, hay un costo más que tiene que asumir la empresa. Entonces, si hacemos un resumen de los cálculos anteriores, hemos indicado que producto del incremento en el volumen de ventas hay un ingreso adicional de bolivianos 12.000. ¿No? Pero al mismo tiempo, decíamos, tiene que asumir un costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar 2.573.77, y aquí está ese cálculo. Y al final tiene que asumir el costo de cuentas incobrables, marginales o adicionales, de 6.600. Entonces, si aplicamos una maquinita, consideramos ese ingreso adicional de 12.000 menos el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar y menos el costo de deudas incobrables, tenemos una utilidad neta de 2.826,23. Caramba, Fabiola Aguilar. Fabiola Aguilar. Fabiola Aguilar. Licenciado, le escucho. Caramba, mientras nosotros estamos explicando, usted está haciendo dibujo libre, ¿no? No, Lice, no sé qué ha pasado con mi Zoom, que no está medio moviéndose por todo lado. No, pues, o sea, no de manera automática se va a dar esto, pues usted está presionando algo, necesariamente. A ver, explíquenos, Fabiola, con este resultado, ¿cuál es el comentario que tiene usted? A ver, Fabiola. Licenciado. Hemos obtenido un resultado, una utilidad neta. ¿Qué comentario le merece, tomando en cuenta todo lo que hemos explicado anteriormente? Que a lo que he entendido, licenciado, que hay un plan propuesto y un plan presente para cada, por ejemplo, ay, ¿dónde está? Esta es la última parte, por ejemplo, licenciado, han dicho que el 2%, no, primero era el 1% que ay, ¿cómo era esto? Un ratito, licenciado, voy a buscar el ejercicio del... No, pero fíjese en pantalla. Es que justo a eso quiero llegar, pues. Mientras estamos explicando, usted está en otra cosa. Y si no está atendiendo la explicación, difícilmente va a poder explicar. Difícilmente va a poder explicar. Fabiola, no está bien. No, licenciado, le estaba atendiendo. ¿Cuál es la explicación para este resultado de 2.826.23, que corresponde a una utilidad neta? ¿A qué conclusión llega, en otras palabras? La utilidad neta obtenida en la puesta en marcha del plan propuesto es 2.826.23. ¿Cuál es su comentario sobre esto? ¿Positivo, negativo y por qué? A ver. Adelante, Claudia. Licenciado, buenas noches. En mi opinión, sería negativo, porque si no me equivoco, los 60.000 es al principio, pero con la propuesta estamos dando el 5% más, que sería 3.000. Entonces, en ese caso sería menor
estos 2.826.23 es menor a las 3.000 No me 3.000 unidades. Claudia, No, licenciada. Sí, ¿cómo va a me confundí. comparar? En unidades está. Sí, licenciada. Pero Lo siento, claro, licenciada. pues. Lo siento, licenciada. No, está bien, está bien. No, o sea, ya les he dicho, o sea, no es delito equivocarse. Yo digo, equivócate aquí, pero atiende a la explicación, pues. Equivócate aquí, porque para eso ha sido la universidad, para aprender. Y nosotros, yo como profesor, tengo la obligación, pues, de sacar de dudas, de explicar y hacer una simulación con lo que posiblemente sucede en Oruro o a nivel nacional. Y si podemos considerar algunos ejemplos reales que nos permitan el entendimiento, hay que hacerlo. Por ahí algunos de los compañeros tienen experiencia sobre estas cosas. Lo comentaremos. Como lo hacía Sandy en la anterior clase, la experiencia que tenía una cooperativa, refiriéndonos a la moda. Ahí no hay una evaluación, claro que hay una evaluación. Nunca he trabajado yo en una cooperativa de ahorro y crédito, pero uno se da cuenta porque está en función de un flujo de efectivo. Claro que sí. Córdoba, Carla. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Carla? A ver, ¿el resultado es positivo o negativo y por qué? En mi opinión, licenciado, lo que le he entendido es positivo, porque aparte de lo que es, según el plan propuesto, más reduciendo los costos que tiene que pagar, el costo de inversión marginal y el costo de deudas, lo que nos queda para utilidad, yo podría decirlo como un ingreso adicionales del 2.826,23, licenciado. Correcto. Correcto, Carla, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. Me ha entendido perfectamente. Juan José, a ver, caramba, de mucho tiempo estoy viendo su nombre. Lacato, a ver qué dice Juan José. Sí, licenciado. Buenas noches. Bueno, ¿Cómo yo estás? también lo que he entendido es que el plan propuesto es el más accesible, ¿no? Claro, viendo los costos que también la empresa tenía que arriesgar, ¿no? Que es un Sí, poquito más que ha tenido que aumentar. Más allá de todo eso, entonces el arriesgarse el de poner más inversión le ha generado esta utilidad extra del 2.826,3 bolivianos, licenciado. correcto, Juan, correcto. Caramba, cuando yo escucho una respuesta como esa, digo, me están entendiendo. Me están entendiendo. Y eso es bueno, ¿no? Reitero, mi trabajo es transmitir conocimiento, transmitirles experiencia. Lo que yo he aprendido en el ejercicio de la profesión de un cargo, mejor si es un cargo ejecutivo, un cargo gerencial, y he tenido la oportunidad de estar en cargos gerenciales, ¿no? Reitero, si alguno de ustedes puede comentar un caso similar a este, ¿por qué no hacerlo, digo yo? ¿Por qué no hacerlo? Claro. A ver, ahora, vamos a considerar otro ejemplo que considere un descuento por pronto pago. En la parte superior, ustedes están viendo en pantalla, en la parte superior, se considera un periodo del crédito de 30 días, o sea, la otorgación del crédito considera 30 días. En la propuesta, ¿sí?, incluye un 2% de descuento si esto comparamos con el anterior. O sea, en el anterior no había en otros términos
un descuento. Y en la propuesta se incluye un descuento del 2%, 2 quebrado 10 en el quebrado 30. ¿Sí? Entonces, como anteriormente no había un descuento, y en la propuesta se incluye un descuento del 2%, lo primero que genera esto es un incremento en el volumen de ventas, ¿no? Genera un incremento en el volumen de ventas. De 1.100 unidades a 1.150 unidades. Lo que está con rojo es lo que cambia, en otras palabras, refiriéndome al incremento en el volumen de ventas, de 1.100 a 1.150 unidades. ¿Ya? Primera variable. Si bien la otorgación del crédito consideraba 30 días y está pagando el día 40, con esta oferta, con la inclusión del 2% de descuento, resulta que paga el día 25. Esto es positivo. ¿Sí? De alguna manera está logrando el objetivo, por lo menos hasta ahí lo entendemos de esa forma. Ya refiriéndonos al descuento, partimos de la suposición, porque aquí tenemos que partir de suposiciones, que el 80% de los clientes tomarán el descuento. Del 100% de los clientes, ¿no?, a quienes se ha vendido a crédito, el 80% toma el descuento. Y vamos a ver cuál es el efecto. El precio de venta, 3.000 por cada unidad. Costo variable, 2.300. Decíamos, la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable es igual al margen de contribución. ¿Ya? Vamos a ver en qué utilizamos eso. El costo de oportunidad, 14%. Debemos considerar 365 días al año. Esa es la información que vamos a tomar en cuenta para hacer ejercicio. Ahora, como hay un incremento en el volumen de ventas, ¿sí?, 50 unidades, de 1.100 se ha incrementado a 1.150 unidades. Hay un incremento de 50 unidades. Multiplicamos por el margen de contribución. Multiplicamos por el margen de contribución. Y ese margen de contribución, como decíamos anteriormente, considera precio de venta 3.000 menos costo variable 2.300. Entonces, el margen de contribución es 700. Si multiplicamos este margen de contribución 700 por 50, tenemos un ingreso adicional de 35.000 bolivianos. Tenemos un ingreso adicional de 35.000 bolivianos. Primera variable. Segunda variable, que tiene que ver con el costo de la inversión marginal. En una primera instancia vamos a considerar esa inversión promedio, pero sin el descuento. Sin el descuento se vendían 1.100 unidades. 1.100 unidades. Por su costo variable unitario, 2.300. Esto es igual a 2.530.000 en el numerador. En el denominador, rotación de cuentas por cobrar, el periodo promedio de cobro inicialmente era 40. En el denominador, entonces, el resultado 9,1. Por tanto, esa inversión promedio es igual a 278.021,97. Ahora, si calculamos posteriormente la inversión promedio tomando en cuenta el descuento, sabemos que se incrementa a 1.150 unidades, multiplicado por el costo variable por cada unidad, 2.300. En el numerador, esto es igual a 2.645.000. En el denominador, 14.6.
Ese resultado es igual a 181.164.38. En esta parte voy a hacer una comparación con el anterior ejemplo. En el anterior ejemplo, ¿sí?, había un incremento en la inversión marginal, lo hemos denominado así, en cuentas por cobrar. Aquí al revés hay una reducción de la inversión marginal en cuentas por cobrar. ¿En cuánto? En 96.857.59. La pregunta es ¿por qué? ¿O a qué se debe esa reducción? Ah, es que los clientes, en lugar de pagar el día 40, están pagando el día 25. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Entonces, en el anterior caso, hemos calculado un costo esta reducción en el saldo, en la inversión marginal en cuentas por cobrar, lo que en el anterior caso te generaba un costo, aquí genera un ahorro. Aquí genera un ahorro. ¿Sí? Caramba, he estado trabajando todo el día y mi máquina ya está loco, digo, caramba. ¿Sí? O sea, ¿cómo calculamos ese ahorro? $36.857. Entonces, el ahorro considera 13.560. O sea, por un lado tenemos un ingreso adicional de 35.000 bolivianos. Por esta reducción en la inversión marginal en cuentas por cobrar, generamos un ahorro de 13.560. Pero aquí viene la otra parte. ¿Cuánto representa el costo del descuento por pago en efectivo o por pronto pago? ¿Cuál es el descuento que se ha ofrecido? 2%. Del 100% de los clientes, el 80% han aprovechado el descuento. Ahí está. ¿Sobre cuántas unidades? Sobre 1.150 unidades. Y cada unidad, o para cada unidad el precio de venta 3.000. Si hacen operaciones 2% entre 100 por 0.80 por 1.150 por 3.000, el costo asciende a 55.200. O sea, esa propuesta que se hace genera un costo de 55.200. En resumen, procedemos de manera similar como hicimos en el anterior ejemplo. Tomamos en cuenta el ingreso adicional de 35.000 bolivianos, por un lado, positivo. Producto de esta propuesta hemos generado un ahorro de 13.560 positivo, pero además la empresa debe asumir un costo del descuento por pago en efectivo de 55.200. Entre sumas y restas tenemos una pérdida neta de 6.640. Tenemos una pérdida neta de 6.640. Ramos Naida, está con falta. Rocha Elvis. Presente, Lice. A ver, ¿cómo interpreta este nuevo resultado en este ejemplo? A ver, Elvis. Lo que explicó indicaría que el 80% de las personas han cancelado antes del tiempo y debido a eso han tenido menos ingresos los vendedores.
Y No, pero a ver, para dar una opinión al respecto, si es positivo o negativo el resultado obtenido, tomaremos en cuenta la pérdida neta. Y esa pérdida neta alcanza a 6.640 bolivianos. Yo pregunto, ¿es positivo, negativo? ¿Por qué? negativo para el vendedor, porque en vez de ganar 6.640, ha tenido una pérdida. Pero claro, pues. O sea, si la propuesta que va a hacer la empresa, en lugar de generar rendimiento, le va a ocasionar pérdida, es preferible no aplicarlo. Así de sencillito. Así de sencillito, digo yo. Entonces, de un modo general, ¿creen ustedes que las empresas que ofertan créditos no hacen ejercicios similares a estos? Posiblemente un procedimiento diferente, pero no están proyectando en el ejercicio, no están considerando maximizar utilidad. Pero claro, pues, porque si en ese ejercicio te da una pérdida neta, como en este caso, simplemente no lo aplicas. Simplemente no lo aplicas. Sí. Y no debemos olvidar lo que decíamos desde un principio, refiriéndome al activo corriente. ¿Sí? ¿Qué dijimos dentro del activo corriente? ¿No? El activo corriente lo voy a anotar con rojo. Activo corriente, decíamos, considera el activo disponible más el activo exigible más el activo realizable. ¿Qué tiene que suceder en esto que he anotado? Rápida rotación del inventario, rápida rotación de cuentas por cobrar y rápida rotación del efectivo. Si eso funciona así, la empresa tiene éxito. La empresa tiene éxito, con seguridad. Pero, si la empresa toma la decisión de vender este inventario a crédito y no funciona el departamento de cobranzas, lamentablemente habrá sido una mala decisión. ¿No? Habrá sido una mala decisión. Ahora, en el tema o en las diapositivas, sí, tenemos un ejercicio y aquí está. A ver, yo les dejo a ustedes para que resuelvan. Y es la aplicación de lo que hemos explicado en clases. Es la aplicación de lo que hemos explicado en clases. ¿No? Ahí está. Ahí está el ejercicio. Por otro lado, en el tema, al margen de lo que hemos hablado, cuentas por cobrar, en la última parte tenemos la administración de inventarios, ¿no? Tenemos la administración de inventarios, lo que están viendo en pantalla. Lo que están viendo en pantalla. A ver. Eric, a ver un número, presidente. 25, licenciado. Buenas noches. 25.
Maritza Choque no está presente. Licia, presente estoy. Ya, pero a ver, cuando le llamamos no estaba Maritza. Muy bien. A ver, Maritza, le vamos a dejar como trabajo para la siguiente clase que en esta parte de inventarios usted desarrolle este modelo que está en el tema, el modelo de la cantidad económica de pedido. Maritza, usted va a desarrollar esto. Que puede utilizar diapositivas mejor, digo yo. Pero Maritza, si le estamos dando un trabajo, eso no significa que lo arregle con no venir la siguiente clase, por si acaso. Cuidado que haga eso. No, licenciado, anterior no asistí por motivos de salud. Otro número, Maritza. 40. 40. Fernández Jessica. Fernández Jessica. Fernández Jessica. Está con falta. Otro número, Maritza. El 53. 53. Hinojosa Paola. Licenciado, buenas noches, presente. A ver, Paola, el otro modelo se lo dejamos a usted y el otro modelo se denomina sistema justo a tiempo. ¿Está bien, licenciado? Just on time, se llama así en inglés. Ya. Con diapositivas. Usted va a desarrollar. Claro, o sea, eso dejo a criterio de ustedes. Ah, bueno, está bien. Como se dice comúnmente, tienen la oportunidad para lucirse. Ya, licenciado, está bien. Ya, a ver, vamos a ver qué hacemos. Eso no significa que el resto no lea, porque vamos a participar todos. Ya les he dicho permanentemente, ustedes están estudiando para ser gerentes, para ser ejecutivos. Le perderemos el miedo de una vez por todas. Ya, a ver, vamos a ver la exposición de la próxima semana. Reitero, no significa que el resto no lea, porque vamos a participar, vamos a hacer preguntas como siempre hacemos, ¿de acuerdo? Ya. A ver, atienden a la lista, por favor. Achea Melvi.